Ok, entonces quiero darles a todos, todas, todes la más cordial bienvenida a esta sesión de transversiones, cuerpos en contagio. Es nuestra primera sesión con cuerpos en contagio. La semana pasada comenzamos con Transversiones 2020, pero con la canasta en llamas, donde estuvimos conversando, ¿cierto?, con pobladoras y organizaciones vecinales, comunitarias y territoriales. En esta oportunidad me acompañan Lilith Herrera y Organa Feminazi, a quienes ya vemos ahí saludando a través del Zoom y que prontamente vamos a tener en pantalla. Transversiones, cuerpos en contagio es una actividad del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, organizada, ¿cierto?, por la Comisión de Extensión y por estudiantes de este mismo programa. Eh, Transversiones se plantea como un espacio de encuentro con y desde la comunidad, traspasando las fronteras tradicionales de la academia. En un diálogo cómplice se espera articular un trabajo conjunto que permita transgredir los formatos habituales de la difusión del conocimiento institucional, ocupando estos espacios para mostrar prácticas de resistencia que se inscriben al margen de la academia en claves colaborativas de saberes situados y desde otros lenguajes posibles: arte, performance, literatura, activismo, etc. El objetivo de esta actividad es develar la tensión política entre el saber-poder institucionalizado y la acción política en los territorios a través de diálogos y prácticas que aportan al ejercicio de resistencia al interior y por fuera de la academia. Es en esta intersección donde podemos aproximarnos al ejercicio epistemológico de la inter, trans, extradisciplina, asumiendo que uno de los intereses del programa de doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad es precisamente tensionar los contenidos canónicos, transgrediendo sus fronteras y haciendo emerger conocimientos y saberes que dialogan tanto con la teoría como en el ejercicio de relaciones entre los cuerpos, en los territorios y desde un espacio local y situado. Con estas palabras de presentación les damos a todos, a todas, a todes la más cordial bienvenida y en particular a nuestras invitadas, ¿cierto? Eh, Lilith Herrera Contreras, quien se define como una cawinsadora y mujer con mascarilla, y a Organa Feminazi, quien es una performer y activista de la disidencia sexual, reconocida por trabajar conceptualmente desde el imaginario de la cultura popular chilena, resignificando consignas y demandas históricas de la disidencia sexual a partir de acciones escénicas instaladas a través de la infiltración calculada en los medios de comunicación masivos, el espacio público, las academias y el underground, formando tóxica opinología enmarcada en la disputa al régimen político de la heterosexualidad. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar, a Lilith. Hola, buenas tardes, o buenas, como dijo un señor cuando se subió a la micro. Yo hoy tomé una micro luego de más de 3 meses sin hacerlo y se sintió un tanto particular. Yo no sé en qué estarán en sus casas, excepto más o menos de Alegre y de Organa, pero yo al menos estoy con una taza verde tomando té verde, porque es muy agradable tomarlo a esta hora. Y quisiera iniciar con algunas palabritas, ya que este es un palabreo. Entonces, mi mamá me enseñó el arte de ser invisible. Lo hice tan bien que en el colegio la tía Anabel le manifestó su preocupación. Es bien calladito él. Debe ser el único niño de la clase que no habla nada. Recuerdo las incontrolables ganas de hacer pichí cuando me lo contó. En el colegio me meé tanto, tanto. Me escurrió todo el pichí, posa en el piso, cuchicheos,
asombro, risas. Mi primer día de clase. ¿Por qué mi mamá me abandona aquí? Llantos. Bueno, niños, hoy haremos círculo con sus lentejas, ordenó la tía Anabel. La tía Leo sonreía dulcemente cuando en la cartulina le dije, es una cuncuna, tía. En el curso, en mi casa, el recuerdo de la cuncuna de lentejas amenizaba jornada tras jornada. Les loles dirían ahora, se hizo viral. Bro. Hoy en la micro se sentó un pequeño ser en la fila del frente. Su cabello corto era libre, creo. Yo a esa edad lo habría considerado desordenado. Con obsesión lo peinaba. El gel llegaría luego a brindar orden. Uno por el que clamaba y me autoexigía. En la adolescencia empezaría a concederle libertades que se iban cada vez que lo cortaba. Un día, desde el otro lado de la cámara, Andrés me declararía que me veía hermosa. Andrés me dijo que yo era una mujer. Me quedé pensando entonces, ¿a qué se refería Andrés con esto de mujer? Sin embargo, otra pregunta que me hice al mismo tiempo fue, ¿y por qué asumo lo que Andrés dice que yo se supone soy? Durante mucho tiempo fui recordando mi odio al rosa, mi odio a los cabellos largos, mi odio a los cabellos desordenados, porque aprendí en mi colegio de abusadores, aquel colegio católico en donde todos los noviembres tendríamos que aprendernos algún cántico respectivo a la Virgen. Allí aprendí a despreciar, aprendí a odiar todo, toda y todo aquel que no era precisamente un hombre cis heterosexual. Un día me encontré con mi cabello todo enmarañado. Me di cuenta que de algún modo ese rencor que era en definitiva hacia mí misma no se había ido. Entonces, simplemente lo tomé y fui dejando que los cabellos fluyeran. Recordé cuando mi mamá tenía los cabellos largos y tuvo que cortárselo cuando cumplió 30, porque se supone que las mujeres, al cumplir una determinada edad, deben ir acortando sus cabellos. Recuerdo que mi mamá no se veía feliz y recuerdo que pensé que entonces yo tampoco lo sería jamás. Sin embargo, esa noche, cuando me solté esos cabellos y comencé a hacer algo tan maravilloso como peinarlos, me di cuenta que no pasaba nada. No pasaba nada si en la vida había un poquito de no orden, no desorden, no orden. No pasaba nada si los cabellos comenzaban a ser acariciados, si frente al viento comenzaban a bailar. No importaba porque no pasaba nada, excepto, claro, que se sentía muy placentero, muy agradable. Hoy me da lo mismo lo que diga cualquier Andrés, porque entendí que así como a los 5 años decidí que no haría círculos con lentejas, sino que cuncunas con lentejas, hoy nuevamente frente al círculo con lentejas, vuelvo una vez más a elaborar mis propias cuncunas de lentejas. Dicho esto, le doy el pase a Alegre para el video.
Un segundo. Me avisan que no se ve. Déjame intentarlo de nuevo. No sé, no sé qué pasa, que no lo puedo compartir. Eh, ¿Y será que yo lo puedo compartir? inténtalo, a ver, espérate, voy a acceder a todos. Tú puedes compartir también. Ya. Inténtalo. Tienes que poner compartir pantalla. Sí. Que bueno, ahí se abrió, entonces lo voy a abrir. Ya, creo que ahí lo pueden ver. Sí, se ve. Ya, ahora le voy a poner play. Que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Que nos arma un paisaje de un mundo más lindo, chiquito, chiquita.
chiquita. Para construir a la loca de la cartera, vaya que la toalla servía muy bien para mi cabello. Era mi cabello. Algunas faldas de mi mamá ayudaron para seguir armando el personaje. Debe ser terrible ser así, decían mis tías. Y yo también lo pensaba y también me lo creí. Por eso cuando el maricón Miguel me saludaba, yo no le respondía o me escondía tras mi mamá. Se mostraba comprensiva la Paola. Me sonreía y a mí me dolía su amabilidad. Me dolía mi deshonestidad. Me dolía despreciar, porque creo, sobre todo, me dolía despreciarme a mí misma. A los 14 ya no me escondía tras mi madre, pero cuando este compañero de liceo se acercó a saludarme, hice todo lo posible por evitarlo. Ignacio se llamaba, le llamaban Nacho. Cuando el saludo era inevitable, me bajé antes de la micro para que nadie me relacionara con él. Tenía las cejas ultra depiladas y maquillados ojos y labios. Su tono de voz, el mismo del maricón Miguel, el mismo que yo me negaba a desarrollar. Cuando supe que en un consejo de profesores se habló de lo que sería mi supuesta homosexualidad, supe también en ese momento que debía redoblar mis esfuerzos por restablecer la cada vez más lejana masculinidad. Supe en ese momento que si no lo hacía, me volvería a llegar otro palo en la cabeza. Y yo aprendí que no más. Y es que yo aprendí que con el palo que me dio en la cabeza mi primo por exhibirle el hombro, ya había sido suficiente. Me inventé una polola, perfumé cartas, inventé una serie de otras relaciones. Le aseguré a quien era en aquel momento mi profesora de lenguaje que yo iba a salir pololeando, que se esperara nomás un par de años, porque yo me iba a casar, porque yo iba a tener hijos. La parejita, bien niñito hombre y bien niñita mujer. Me vi en un auto, me vi en un departamento en pleno centro de Santiago. Me vi siendo lo que deseaba ser, un hombre heterosexual, pero a la vez siempre supe que no podía ser. Y es que me odié tanto, y odié tanto al espote como yo, al espote, errores, así como detesté el rosado y deseé tanto que para mi primera experiencia sexual llegara alguien a romperme mi ropa rosada y romperme a mi piel y a todos esos errores como yo con esa prenda rosada. Morir un poco cada hora, cada día. Morir y morirnos todos. Morir, por favor, sin un maldito pasaje de retorno. Morirnos todos, o todos. Ese odio hacia mí misma por marcar error solo encontraba refugio en quienes podían incluirme en su mundo para salvarme de la condena de vivir en la tachadura. Me esforcé por escapar de la tachadura, por huir del problema que representaba la E. ¿Cómo puede pronunciarse lo que no puede pronunciarse? Sin hacer un extraño sonido de exposición, a menos que la X se vuelva J. Pero si la X es J, entonces no es X. Pero entonces, si ya no es X, y entonces, lo cual no supera ni corrige el error, realiza lo que muy bien sabe hacer el patriarcado, poner un velo. Entonces la X se vuelve J. Los errores eran tachados y con ello condenados al olvido. Ya, démosle.
Eso, sí. Muchas gracias, Lilith. Eh, Lamento no haber podido mostrarlo desde acá, pero por lo menos igual se pudo mostrar y creo que ya sé lo que pasó, así es que espero, Organa, que no me pase lo mismo con tu video. Contarles a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live y también acá en la sala de Zoom, que estas transversiones, cuerpos en contagio, lo que queremos es darle una plataforma, ¿cierto? Artistas, activistas, performance, que dialogan siempre en tensión también con este espacio de la academia, ¿no? Y Lilith y Organa han aceptado ser nuestras primeras invitadas. Y para eso queremos compartir un pequeño palabreo, conocerlas un poco más, saber lo que están pensando, lo que están sintiendo, cómo están viviendo también lo que ocurre, ¿cierto?, en la actualidad. Al final de la sesión voy a abrir la posibilidad de que el público pueda hacer alguna pregunta, así es que pueden ir anotando desde ya si tienen algún comentario que quieran compartir al finalizar la sesión. Tanto para Lilith como para Organa me gustaría preguntarles, o más bien hablando desde ese lugar del activismo disidente, ¿no? Desde el cual ustedes se sitúan, y en conexión con sus propias biografías. La pregunta es cómo han llegado a este lugar de enunciación política, quizás compartir algún evento o algún hito que las sitúa dentro de su biografía en este trayecto, y esto siempre en relación, por supuesto, con eh, la relación performática entre arte y política, ¿no? Que es algo que ustedes trabajan en todo su ejercicio artístico también. No sé, Organa, partimos contigo, luego con Lili. ¿Te parece? Dale. Por supuesto, se escucha Sí, bien, ¿no es se cierto? escucha perfecto. Hoy, ya, perfecto. Bueno, me presento nuevamente para quienes se están uniendo recién. Aquí, al menos a cuota personal, estoy muy contenta de poder participar junto con mi amiga Lilith y con Alegre, que nos extendió esta invitación a disputar este espacio que es visto de distintas formas, que es la academia, pero en el cual, por supuesto, confiamos que se pueden hacer cosas interesantes y necesarias como esta. La pregunta en cuestión me genera harto ruido a propósito de que yo creo que una siempre tiene que desconfiar bastante de las definiciones cerradas. Hablo precisamente del activismo. Yo creo que con la Lilith estamos bastante de acuerdo en que hemos percibido ciertas transformaciones, ciertos lugares desde donde el activismo se enuncia, donde uno no puede evitar desconfiar, ¿ya? Una desconfía de varias cosas, pero particularmente hablando del activismo, se desconfía harto de lo que implica finalmente este trastorno mesiánico mediante el cual la gente se posiciona a rescatarnos, como si hubiese una necesidad de rescatarnos de algo en particular que no fuese el patriarcado. Y en ese sentido, yo creo que parte importante de cómo llegamos a este lugar, o más bien de cómo yo me pude acercar a mis amigas, a mis confidentes, a mis cómplices, es desde el odio. Yo creo que el odio es necesario para poder disfrutar las cosas. Una puede agitar y activar espacios desde distintas formas, pero siento que para mí un requisito esencial es el odio para poder disfrutarlo. No creo estar muy de acuerdo respecto de la capacidad del disfrute que ofrece la sororidad convencional. Prefiero la sororidad, siento que es más divertido enunciarnos desde lugares un poquito más indecentes. Pero yo creo que llegué precisamente bajo esa necesidad de poder odiar colectivamente. En relación a las tremendas dolencias que viví como corporalidad maricona, no heterosexual, y en ese contexto yo creo que parte importante de ver cómo me configuro quizás como Organa Feminazi tiene que ver con recoger esos lugares. A cuota personal me siento muy identificada y muy a gusto con la cultura popular chilena. Me parece que es un simulacro
esencial mediante el cual se pueden desentrañar estos aspectos de la política y de la sociedad chilena en general. Y en esas intersecciones yo creo que en el ejercicio performático tiene un rol fundamental a la hora de agitar y a la hora de traspasar nuestro odio a la gente que también quiera formar parte de él, obviamente desde sus respectivos lugares situados. Si bien desde la performance, que es la disciplina en la que me desempeño fundamentalmente, hay un trabajo de caracterización, de representación que le dice esta gente del teatro, sí me siento bastante conectada con lo colectivo. Yo creo que un requisito para poder posicionarme con amigas, realizar cosas con amigas, el requisito más importante es admirarlas tremendamente, para que sean mis amigas y de paso para que podamos configurarnos juntas. Hay unas imágenes que están por ahí dando vueltas y vamos a ver si se pueden compartir con calma. ¿Pongo cualquiera? Quizás la número 1 y de ahí vamos a cualquiera. Me interesa bastante que podamos compartir estas imágenes porque siento que para mí a cuota personal significan harto. No sé si esta es la por número ahí. gana. Sí, es la 1, Ah, qué bueno. sí, es la 1. Bueno, quien se ve ahí, bueno, no es hija de perra, soy yo. Soy yo caracterizada como hija de perra. Me interesa mucho poder hacer presente la figura de la perra a propósito de que es considerada por muchas como una agitadora urgente. Es dentro de la disidencia sexual una definición en la cual me gustaría desentrañar más adelante. Yo creo que hay harto que desconfiar también de facilidad con la que la disidencia sexual es utilizada como trinchera por hartas corporalidades que no tienen nada en común con nosotras. Pero la hija de perra yo creo que marca un antes y un después en relación a cómo como corporalidad maricona no tecnificable encuentra puntos de fuga en esto que es la heterosexualidad obligatoria. Para mí es esencial el trabajo de la caracterización en estos términos, y no solamente desde las Patti Maldonado, las Pamela Giles, la Cecilia Boloco y cualquier figura que pueda ser enunciada desde un lugar popular, sino que aquellas que para mí también son iconografía popular y que trabajan justamente desde lugares bastante más incómodos. Hija de perra responde también a esas pulsiones personales que tengo. Hay otras de las imágenes dando vuelta por ahí. ¿También cualquiera? Cualquiera, sí. Que tienen relación quizás a lo que me estaba refiriendo recién. Esa es una imagen para la cual también hay un video preparado que vamos a poder ver más adelante y que tiene que ver en estricto rigor con esto a lo que me estaba refiriendo, que es justamente la infiltración calculada en los medios de comunicación. Yo creo que la gente pudo tener alcances a estas imágenes a través de CNN, a través de Chilevisión, allá durante el Festival de Viña, durante la realización impresentable de este Festival de Viña, donde con una serie de compañeras nos motivamos para formar una antigala. Realicé la convocatoria para que con distintas corporalidades del transformismo, del travestismo, del drag, del mundo del teatro, y de la performance en general, donde ahí también entra en el colectivo Las Tesis, al igual que la compañía de teatro animadoras mariconas del Festival de Viña y abajito. Yo creo que esta foto es esencial porque me parece que a cuota personal permite representar muy bien ciertos alcances que para mí son esenciales y que tienen que ver principalmente con el juego mediático de los canales y de los símbolos populares. Parte importante de la agitación que desempeñamos con las compañeras en ese espacio tuvo que ver finalmente con eso, con respaldar la movilización que se estaba levantando desde la calle para funar este festival, porque esto es que una performance es una funa abierta, no solamente a la gestión del Festival de Viña, sino que a la gestión del municipio, donde Virginia Reginato es la principal responsable de la corrupción que se llevaba investigando ya desde 2017, ¿ya? Es curioso también que un poquito más allá de Cerro Castillo se encuentra el campamento Manuel Busto, en ese mismo momento en que nosotros realizamos esta funa,
donde también históricamente hemos visto cómo la derecha chilena ha utilizado el estuco para maquillarse un poquito para la tele y tirar las tomas y tirar la pobreza un poquito más para allá. En ese sentido, ahí también hubo un juego con la figura de Cecilia Bolocro, que también es una cita de Pamela Giles, de la cual también hay otra imagen por ahí dando vuelta que me gustaría también explorar. Durante el tiempo de la revuelta, esto fue precisamente a fines de noviembre, realizamos con unas compañeras audiovisuales una propuesta de video performance titulada Asamblea Prostituyente, donde trabajé mediante el imaginario de Pamela Giles, el imaginario conceptual, que es un aspecto en el que yo me he desenvuelto un poquito antes, en marchas, también en una infame performance, y digo infame porque tuvo consecuencias para todos lados, una performance que se titulaba Maricas a prueba de giles, de los cuales no hay registro en las redes sociales, sí hay registro efectuado, pero no se encuentra difundido. Bueno, me está alejando un poquito. El punto es que a través de esta performance, este proyecto de video performance que levantamos con las compañeras Dubicano y Samantha Cabrera, pudimos también resignificar y definitivamente encarnar un deseo bastante popular, pero también popular desde las mariconas, que tiene que ver con destruir la Constitución, con decapitar al dictador, y esto más que una cita a las mujeres de la Revolución Francesa, es una cita a nosotras mismas, como corporalidades que hemos sido desde la disidencia sexual, sacadas finalmente de los procesos legislativos, de la política oficialista. Podemos hablar precisamente de los 90, podemos hablar del proceso mediante el cual la disidencia sexual surge como una iniciativa de antagonismo, un antagonismo que no tenía, o sea, un antagonismo necesario para la agitación y un antagonismo que no tenía la diversidad sexual en ese entonces. Yo creo que mucha de la gente que se enjuaga el hocico directamente con la disidencia sexual dudo que tenga presencia de las tremendas contradicciones que implica también enunciarse desde esos lugares sin desconocer la historia o sea, al desconocer la historia de invisibilización, de ruptura que ejerció finalmente la diversidad sexual encuajada con la socialdemocracia en los años 90, y la democracia cristiana también. Las demandas sexuales y reproductivas tuvieron que ser, quizás de una forma un poquito contradictoria, sacadas de juego, sacadas de la discusión nacional, con tal de que pudiésemos llegar a este acuerdo democrático. Y justamente esa imagen que se muestra ahí es quizás una consigna que a mí me parece necesaria, que es sacar a las drags de la discoteca, sacar a las drag queens, con las cuales en general no me llevo muy bien. No me llevo muy bien con las drag queens a propósito de que parte de la critiquería de la escena drag nacional no estaba muy precisamente vinculada con esto que para mí es bien importante, que es los lugares situados, la calle, y la ordinariez, básicamente. Las invitaría a eso, a que fuesen un Gracias, poquito más Organa. ordinarias. Lilith, sobre el activismo disidente. Aquella tarde, lentamente, se fue descubriendo el hombre, pero se encontró con una dificultad previa. La polera tenía un cuello atiborrado en botones. Para ello, se dio a la tarea de irlos liberando de a uno de sus ojales. El temblor de sus manos volvió tremendamente difícil la acción. Y de pronto no era solo el temblor. También había un sudor interminable que volvía pegajosas aquellas manos que buscaban liberar a los botones de su opresión. Solo 3 botones a salvar del yugo de la moda. Y luego de una trabajosa misión, cumplió con su cometido. Con los oprimidos en libertad, procedió sensualmente a bajarse la polera para quitarle a su hombro izquierdo
el peso de cualquier pudor. Sin embargo, surgió otro inconveniente, la incomodidad física provocada por su polera que le tironeaba desde el otro extremo a un cubierto. Aunque había un problema ético aún más importante, y es que se veía a sí misma como una mujer del ambiente. Así una vez le contó a su papá que se llamaban aquellas mujeres que se dedicaban a mostrar excesivamente su cuerpo. Tal enseñanza tuvo lugar mientras recorrían el sector de Chacabuco, en Valparaíso. Allí vio a una mujer con un abrigo negro y una pequeñísima minifalda luminosa color marrón, recubierta de lentejuelas clavadas a pulso, a punta de cola fría, enfundada en unas medias brillantes. Sus primos, más tarde, le contarían que se trataba de una prostituta. Marimar, Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Al ver de reojo su hombro al descubierto, reparó en lo huesudo que se exhibía y se perturbó por un instante, hasta que la imagen de la Thalía, transformada ahora en Bella Aldana, la otra identidad adquirida por la heroína, una vez que dejó su pueblo, la retornó a una apacible sensación de seguridad. Entonces, aguardó infructuosamente a que su primo se dignara a voltear la mirada hacia ella, que se encontraba frente a él. Los segundos fueron transcurriendo hasta que él se puso de pie y la dejó. Sus labios magullaban algo que no logró entender. Se fue, lejos, y ella siguió su figura hasta que se perdió al otro lado, en el llamado patio trasero. Pensó que tal vez no debió exhibirse tanto. En su casa, su mamá repetía todo el tiempo que las mujeres fáciles son para una noche, mientras que las señoritas son esas que los hombres escogen para toda la vida. Su abuela señalaba al respecto: existen las putas y las santas. Ella no podía ser una puta, moriría, porque tal vez se embarazaría de alguien que no quisiese y terminaría matando a la guagüita. Ella ya sabía cómo se mataban guagüitas, pues el otro día el profesor de biología no comprendió muy bien por qué fue en esa clase y no en orientación. Les había mostrado las imágenes de aquellas pinzas despedazando las pequeñitas cabezas de esos angelitos mandados por Dios al mundo, y que al recordarlas se volvían desgarradoramente frescas en su memoria perturbada. Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Ahora, sola, con su hombro al descubierto, su huesudo hombro brillante, por esa crema para cuerpo de su mamá que se había aplicado para cultivar una silueta que no decepcionase a hombres como sus primos. Se pierde entre los niños que juegan lanzándose por el cerro. Podría ir, sumarse, pero esa brutalidad siempre la ha expulsado. Recordó por qué se le aprieta la guata cada vez que el calendario llega el lunes y el reloj en la mañana marca la hora para levantarse, para enfrentarse a la realidad. Si tan solo fuese la Marimar, si pudiera como ella, a punta de golpes, neutralizar a todos aquellos compañeritos que la ofenden, que la manosean y golpean, mientras los profesores parecieran mirarles hipnotizados, como si de algún modo aprobaran la acción. La Marimar golpea sin perder el glamour. Ella pretende lo mismo y no puede. Su primo ha regresado y en sus manos trae un palo que impacta en el muro concreto que los aparta de la realidad de la calle. Tras cada impacto ríe y muerde palabras indescifrables. Ella piensa que debe estar poseído. De otro modo, nos explica su actuar. Golpea y golpea el muro dando alaridos. Nota que su hombro todavía se encuentra descubierto
y que por fin su primo la observa. Disfruta cada segundo de esa mirada y de esos labios dispuestos a besar. Se le agita el cuerpo, se le inflama un deseo que no retiene, se le cuela por entre las piernas, es áspero, húmedo y finalmente riquísimo, como diría su tía Enriqueta, azul marino, azul de mar ruidoso y envolvente, acariciada por la brisa del deseo. Marimar, costeñita soy, el amor me llevó tras él, un sueño todito fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció. Tan rápido como sus pensamientos, su príncipe de telenovela mexicana le hundió el palo en su cabeza. Fue un sonido seco, certero, como si hubiera sido planificado con mucho tiempo de antelación. El dolor no la dejó pensar. Temblando, impactada, solo encontró refugio en el blanco de ese hospital a donde ha tenido que acompañar a su abuelita, porque su mamá le dice que ella tiene que ver la novela. ¿Qué se vendría ahora? ¿Qué se vendría ahora? Y la risa burlona, y la risa burlona. Brevemente, comentar que eso que les quise compartir es una razón importante para que hace unos días me haya decidido adquirir esta muñeca. Entonces yo ahora literalmente peino la muñeca. Creo que lo que expresaba Organa con esto de las diferencias de quizá un accionar más institucional, que es más correcto, con códigos tan heterosexuales, que son los códigos de la corrección, porque todo lo que se sale de ahí es lo incorrecto, porque le desobedece, le desacata, como hablábamos hoy con la Amparo y la Karina. Entonces, ante eso, a mí lo que me interesa es seguir con amigas, peinando la muñeca. Necesito seguir recorriendo mis creatividades y las creatividades con amigas y con otras y otras. Lo demás no me interesa. Eso podría yo responder. Gracias, Lilith. Odio, decía Organa, peinemos la muñeca, decía Lilith, ¿no? Desde ese lugar las quiero llevar a un recorrido un tanto social, un tanto histórico y por supuesto político. Preguntarles dónde estaban para el estallido social, pensando el estallido como un acontecimiento que atravesó todas nuestras temporalidades, ¿no? Como cuando ocurre un terremoto, que todo se detiene porque es un evento que fractura. El estallido también aparece, ¿cierto?, como un evento que viene a dislocar nuestras rutinas, nuestra vida. Entonces me gustaría pedirles si nos pueden compartir un poco ese lugar donde estaban, qué hicieron posteriormente y cómo sin duda también participaron de esta revuelta. ¿Organa? ¿Seguimos ahí en el pimponeo? Para esa ocasión, esa noche precisamente, estaba haciendo show en el Morgana, el último show que hice en el Morgana. Y estaba con amigas que tenemos en común con Lilith, amiguísimas, la Turquesa y la Cardo Maggi. Estábamos formando parte de esta fiesta en la cual yo estaba destruyendo algunas fotos de parlamentarios. Por ahí se veía José Antonio Caz, no recuerdo muy bien las personas, pero eran gente a la cual le tengo dedicada harta rabia. Y yo creo que un hecho puntual de esa noche fue que se estaban generando barricadas cerca de la disco. Y yo recuerdo haberlas olido y haber sentido, sin lugar a duda, como si el aire fresco me humectara la piel, con la diferencia de que ya no quedaba aire fresco, sino que más bien una humazón tremenda, con lo tremenda que implicaba, lo tremendamente desagradable. Para mí significó un pistoletazo de salida y decir, ya,
hace rato que estoy encerrada, hace rato que estoy chata de dedicarle performance encerrada a un par de pejelagatos curados, salgamos a la calle. Algo que para mí en lo personal ya me tenía, me estaba llorando a estas alturas. Así que de ahí en adelante, en alianza cómplice siempre con Crisis, que es un amigo, también ahí conocido en común con Lilith, empezamos también a desarrollar propuestas estéticas y también alianzas constantes con otras compañeras en la calle. Básicamente para generar distintos tipos de intervenciones enmarcadas en esto que comentaba, que era harto odio, harta cita, pero eso, yo creo que esencialmente me pilló en el momento más justo, porque justo calzaba con esa bocanada de aire fresco de humazón que me traía a la barricada y decía, "Ah, esto me humecta y quiero sentirlo todos los días. Quiero sentir el maquillaje derritiéndose todos los días", así que dije, voy a salir. Y agarré una pluma con filo, que aquí se puede ver, y me dediqué a cortar cabezas. Así que de ahí en adelante fue puro goce, puro disfrute, pura maravilla ver cómo el capital se caía. De a poquito. Eso por ¿Cuál mi parte. heroína arriba de un escenario que sale a cortar cabezas? Lilith, ¿dónde te pilló el estallido? ¿Cuál es tu experiencia, tu recuerdo? Sí, hoy estábamos hablando en un, bueno, cahuinzatorio con Ampar y con Karina respecto de dos conceptos, la rebeldía y el desacato. Y en sí son sinónimos. Rebeldía puede ser un poquito más amplio que desacato, que es específicamente desobedecer la autoridad, pero ambos apuntan básicamente a eso, a una desobediencia. Y lo hablábamos también en torno a este caso de la situación Raquel Argandoña, Nano Calderón, y entonces nos dábamos cuenta, ahí hablábamos revisábamos unos videos de octubre, de noviembre, de gente yendo a rayar, quemar los cuarteles de milicos, y dábamos cuenta de este dolor acumulado por tanta humillación, porque ya esa gente por lo tanto no podían aguantar más, y de algún modo nos pudimos reconocer, yo particularmente en esa humillación. Recuerdo que el estallido, lo que me gusta harto entenderlo como la revuelta, porque lo deja todo revuelto, es decir, patas para arriba, como decía por ahí una vecina, la Sonia, que decían que era prostituta y que olía mal, sin embargo yo cada vez que lo olía tenía un perfume brutal. Quizás más que en físico, porque, claro, en físico, pues, ese primer día, o sea, cuando estaba en Santiago, yo estaba en la casa, pero cuando se genera acá en Valpo, nosotros ya estábamos levantando una once callejera. Nosotros ya veníamos ya con ese tema de las ollas comunes, y estaba la once callejera, y que se llamaba ¿Por qué no está pasando? Lo mismo que en Ecuador, porque hay que recordar que días previos hubo esta revuelta, esta interrupción, principalmente campesina, indígena en Ecuador, y de pronto todo esto sucede. Y quizás más que en físico, porque ahí obviamente que estaba en la calle y una participó hasta que el cuerpo no dio más, hasta que de algún modo ese dolor acumulado empezó a salir. Bueno, ese fue el inicio para mí de la salida de un montón de dolores, de empezar a darme cuenta cómo, por lo menos en mí, esta revuelta me estaba permitiendo dar cuenta cómo toda esta gente sacaba su angustia, yo junto con ella, y también había una necesidad de sacar esa angustia que estaba dentro de mí. Entonces, una de las formas fue volver a pintar con acuarelas, no es un pajarito. Me di cuenta que estaba teniendo como ganas de pintar pajaritos, de venir bandada. Dibujillos varios,
por aquí, por allá, me pareció los sueños. Llegaron a mí algunos seres en sueños a contarme cosas, como este ser. O estas chiquillas de acá, que me puse a... Bueno, hay una que está sin pintar, esa que está pintada, y aquí las otras chiquillas. Entonces, así me encontró, con el dolor y con la angustia, junto con todas estas personas, una angustia colectiva, un dolor colectivo, un resentimiento colectivo, y también, y que dio paso a un mirar ese dolor más personal. Gracias, Lilith. Eh, Esto del devenir bandada que mencionabas me parece tremendamente relevante porque también hace relación con aquello de lo colectivo, ¿no? Que se articula con fuerza a propósito del estallido, de la revuelta, esto que queda todos patas para arriba, me encantó esa metáfora. Em, y estábamos, ¿cierto?, encontrándonos en ese devenir bandada, botando esos dolores, ¿no? Y también juntando más rabia con las cuestiones que iban ocurriendo durante el estallido, cuando de pronto somos nuevamente atravesados por otra cuestión que de alguna manera viene a interrumpir ese devenir bandada y que es esta pandemia con sus cuarentenas, confinamiento, ¿no? Y, y desde ese lugar y haciendo la relación con este continuo, ¿no? No es que no es que se rompa. Primero, ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han llevado? Por ahí voy a citar a Butler cuando decía que de alguna manera se creía que el hogar era como el refugio donde íbamos a estar contenidas y donde íbamos a estar seguras, y sabemos que no es así, y muchas feministas también lo han dicho, ¿no? Que la familia es un lugar también de peligro. Hoy día sabemos que la cantidad de violencia en contexto de pandemia ha aumentado significativamente. Eh, por lo tanto, claro, no es que estemos agradablemente confinadas todas, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué opinan de vivir en un tiempo de pandemia? Eso, por ahí, Organa. Bien fuerte, bien doloroso en lo personal. Eh, Claramente la pandemia que responde a esta fase necropolítica del capitalismo, que digamos que ya acercamos al final, nos tomó de formas bien particulares. Yo creo que a cuota personal estaría comentando que, claro, estoy resistiendo en espacios un tanto violentos y invitándome a repensar la intimidad del encierro, la intimidad de la identidad, y en ese sentido, ay, creo que se había cortado un poquito. Ya. En ese sentido me parece esencial puntualizar que parte importante del encierro de la pandemia nos ha afectado especialmente a corporalidades como las nuestras. Y lo digo con conocimiento de causa, dijo la otra, también por lo que hemos podido comentar con las amigas. Y yo creo que lo que nos ha podido dejar la pandemia en ese sentido tiene que ver principalmente con estrategias de organización. Con las cabras, con de maricas y señoras, vamos con la Lili, con Cardo, con Boticolita, formamos una suerte de festival, un festival web, Festiririca, que venía en conmemoración de fechas concretas, más bien podíamos interpretarla como aniversario, también como memoria. Y en ese sentido, lo que hicimos en ese sentido, o sea, fue básicamente convocar a distintas corporalidades, buenas para el show, buenas para disputar, buenas para pelear, buenas para disfrutar, a que pudiésemos conmemorar precisamente desde nuestros respectivos lugares situados. Yo creo que
encuentros e instancias de resistencia como esa, yo creo que nos marcaron en distintas formas. Y también a propósito de algo que para mí en lo personal es esencial, que tiene que ver con hacer lo posible por no perder la memoria travesti, y ya siguen cimentándonos principalmente en el estallido, entender que probablemente, de hecho, la pandemia del coronavirus no desactivó ni destruyó la revuelta, sino que fuimos nosotros las que aprendimos a reactualizarnos dada esta contingencia de mierda, y en base a eso pudimos entender que uno también se puede dar el gusto de poder fantasear. Muchas tuvimos sueños, pesadillas, pero si hay algún sueño en particular que a mí me dejó muy contentita fue imaginar esto. Con conocimiento de causa lo digo, yo creo que la mayor parte de la gente que estaba compartiendo en la calle hubiese deseado algo como esto. Que quién sabe, aún no termina su mandato el caballero en cuestión, así que puede que lleguemos a algo similar. Quién sabe, puede que sea no solo una, sino que varias cabecitas que se unan a mi colección. Así que yo creo que ante eso, lo más importante de todo fue reconocer, ha sido reconocer el dolor que ha implicado vivir en encierro, en espacios incómodos. Pero en tiempos de pandemia, de cancelación, de punitivismo extremo, sacarlos, desmilitarizarnos en cierto sentido ha sido a cuota personal el mayor aprendizaje de esta pandemia. Es necesario, chiquillas, péguense en las tetas, de verdad, les va a hacer bien. O no sé si bien, pero van a disfrutar un poquito más, en serio. Gracias, Organa. Lili. Y yo muy que he estado de los cabellos trenzados. Me gustaría, Alegre, si pudiéramos revisar un videíto. Claro. Creo que ahora sí voy a poder. Bueno, he descubierto en esta pandemia la importancia de pensar en ellos y de ir generando trenzas colectivas también. Dame un segundo y lo voy a tener en... Y pensaba que la gente se estaba moviendo harto, muy como de manera trenzada. Gracias. Esto es un poco frustrante, ¿eh? Porque lo tengo acá y no lo veo. Ay, Lilith, qué terrible. Pero si gustas, puedo proyectarlo yo. Ya, parece, sabes que no logro verlo. Uh-huh. Veo las fotos, pero no veo el video. Y lo tengo abierto, pero no sé. Cosas de las tecnologías. De pronto cuando la gente se da cuenta. Dale tú, comparte primero, o sea, ábrelo y comparte. Ya, allí, y le voy a dar el play. De pronto cuando la gente se da cuenta que la Iglesia Católica no sirve para nada, por el contrario, es una cuna de pedófilos, cuando la gente se da cuenta, cuando la gente empieza a cachar que parece que los milicos siguen torturando bastante bien, como lo aprendieron en algún momento, no se han olvidado. Cuando la gente se da cuenta de los escándalos con la mitad de las clases de ética, de las clases que están muy complicadas,
personajes. ¿Qué están haciendo estos personajes como para darnos la vuelta? ¿Qué podríamos contar? Jadwe, porque cuando tú me dices Jadwe, a mí se me viene a mi cabecita ustedes son historias iguales, en las cuales participaba al pueblo en un eufemismo, ¿verdad? Culpaba al pueblo ignorante de haber traído un ladrón a la presidencia. Literalmente dice Patudo esto. Sí hay que mencionar que esa declaración que se te ha dejado lo hace en el matinal de televisión, contigo en Chilevisión, y yo creo que es importante situarlo ahí por dos razones. Primero, que hay que y baila cueca. Baila cueca y toma whisky. ¿Será que toma whisky? Pero sí sé que baila cueca. Y es un poquito de las emociones, porque cuenta que ahí Sol le anda por a la otra gente, y cuando mucha votó por Piñera, porque resulta ser que el propio conglomerado, en donde estaba el Partido Comunista, de donde milita Jadwe, que era la nueva mayoría, la gente se aburrió de la corrupción. Entonces sería interesante preguntarle a Jadwe qué estabas haciendo tú, perrita, cuando se estaban destapando estos casos de corrupción en el gobierno que integra. Bueno, ese es parte de un programa que estuvimos haciendo hasta hace poquito con la amiga Ivana, y lo quería mostrarlo porque cuando está esta pregunta de, bueno, ¿qué sucede ahora con la pandemia? Yo, bueno, me sumo a lo que ya expresa Organa, entonces para no repetir, quizás solo quisiera agregar lo siguiente para poder hacer el link con el video. Quizá esta sea es parte, más que se haya acabado el estallido, sino eso llamado estallido, revuelta, va adquiriendo otras formas. Yo creo que existe un exceso de retórica de valor a la ética de la guerra, que solo nos permite concentrarnos en lo que pasa en la calle, con la figura a plantarle cara a los pacos. Es decir, yo creo que hay que darle por todos los frentes, pero hay un exceso de valor a eso. Hay, por lo tanto, una distorsión también de lo que puede ser eventualmente la llamada primera línea o primeras líneas. Creo que ahí las y los fotógrafos en general, no solo, no me voy a meter con los medios tradicionales, sino que con los llamados nativos, han ido construyendo, porque habitamos el imaginario de la ética de la guerra, que está constituido por el héroe, y particularmente lo que a mí me gusta entender como el héroe caballeresco, como lo central. Entonces van a construir héroes en sus relatos. Y porque están construyendo épicas todo el tiempo, porque todas y todos y todos estamos construyendo épicas todo el tiempo, y la épica es un relato de guerra, es un relato de la ética de la guerra. Porque cuando el héroe salva, no salva a cualquiera, y para salvar tiene que arrasar con otros. Entonces se construye un tipo de figuras de primera línea. Eso a propósito de este exceso de valor de ese tipo de ética, o de moral, incluso si se quiere. Y la llamada ética de los cuidados queda allí mandada a la cocina. Esto que hacen, y realmente no se da la importancia a las conversaciones intensas, profundas que se dan en el espacio de la cocina. O sea, yo he tenido grandes conversaciones pelando cebollas. Eso quisiera decir, y también agregar algo que plantea la Karina Ochoa respecto de que todo este asunto, particularmente de la pandemia a nivel global, permitió venir a develar el gran fracaso que ha sido esto que se conoce como modernidad, y que al decir de Rita Segato es una patriarcal colonial modernidad. Se devela que este mundo donde se instaura el capitalismo no da más.
es un fracaso, como plantean las feministas radicales, es un fracaso civilizatorio. Y que ya se tiene que ir terminando. Entonces, esto lo viene a develar, nos lo muestra, lo estamos percibiendo. Y actúa, creo que a la inversa de la colonización, que no encubre, porque la conquista colonización vino no a descubrir, sino que a encubrir, es decir, poner un velo a un otro y a esos otros, y construir a esos otros de acuerdo a la perspectiva del sujeto central. Esa perspectiva, que es la perspectiva del velo, va cerrando su ciclo. Entonces, para mí en lo personal no se va cerrando ni un ciclo de 30, de 40 años, sino que de más de 500 años, porque es lo que está en crisis y ya lo estamos evidenciando. Una crisis que también es muy sintomática de una política androcéntrica que es rígida. Yo ahora veía, bueno, cuando tenemos que salir, los milicos como caminan, oye. Esa gente, qué terrible, deben estar como contracturados, como, qué cosa, bailar con un militar, es como yo me imaginaba. ¿Cómo yo ahora, si yo bailara con un militar, cómo bailaría con ese militar? ¿Se puede? ¿Qué fome sería? En cambio, ante esta política, que es la política del militar, la política rígida, que es la que se termina instalando en este tiempo histórico que nos tocó vivir, y es constitutiva de ese tiempo histórico, de que está en crisis, ahí llegan las creatividades. Yo creo que esto de ir con la muñeca, de peinarla sin cejar de hacerlo, es parte de fluir. Entonces, y lo veo, y lo percibo, lo escucho, hay un montón de gente organizándose, algunas repitiendo los patrones, por supuesto que sí, porque no es fácil, pero hay un brote de peinar muñecas, un brote de otras maneras. Y yo allí, es que con esta amiga Ivana, con Organa, Turquesa, Cardo, Goticolita, la digo Simón, y un montón de otros seres, la Luciana que conocí hace poco, y que yo le tengo que agradecer por el video que editó para poder presentarlo acá, estamos muy abandonando esas rigideces, porque si no, nos vamos a terminar destruyendo como ese mundo que construyeron ellos y que ya no da más. Entonces, ante esto, como dijo la furia del Nilo el otro día, con estos en vivo que hacemos, estamos haciendo la televisión que nunca tuvimos. Estamos creando, y crear es maravilloso. Sí, y quiero agarrarme de eso último que señalaste, ¿no? En este juego televisivo y en este juego creativo que tú mencionas, haciendo una síntesis y ya como para ir cerrando el palabreo, no el programa, pero el palabreo, haciendo una síntesis entre el odio que mencionaba Organa, la sororidad, ¿cierto? El devenir bandada y el que peinemos la muñeca, desde esos lugares, desde esas interpelaciones que ustedes hacen esta tarde, yo les invito a posicionarnos desde un juego oracular, ¿no? Desde un oráculo, desde un devenir oráculo quizás. Eh, ¿Cómo ven el futuro próximo? ¿Qué se viene? ¿Qué nos gustaría también que ocurriera, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir en este territorio, en estos espacios y con estos cuerpos? ¿Organa? Bueno, yo creo que los análisis de la actualidad son un simulacro y han servido de demostración directa de lo que se nos viene. El capitalismo se está cayendo a pedazos y ciertos constructos también con ellos, que pese a que no puede que no necesariamente sean directos derivados, pero sí tienen harto que ver. Como por ejemplo la militancia,
como por ejemplo el punitivismo, como por ejemplo los héroes históricos y toda esa serie de constructos que nos vinieron a implantar con cuchillo y con harta sangre en la colonización, una matanza que entendemos ya tiene más de 500 años, pero sigue más vigente que nunca. Yo creo que es esencialmente un simulacro que al menos en este periodo nos podría permitir entender que de aquí en adelante no solamente se viene mucha más destrucción, muchos más cuestionamientos de base, sino que también el abandono a la rigidez. Y ese abandono a la rigidez tiene que ver con superar, con decir, amiga, date cuenta, yo creo que tú ya estás lista para esta conversación, a la altura de que vas a poder entender de que hay cosas que realmente no tienen mucho que ver con nosotras, ¿cachai? No tienen mucho que ver con nosotras precisamente porque yo siento que al reír, al palabrear, al cagarnos de la risa entre nosotras, que es por lo demás una buena venganza, como dijo María Galindo ahí casi cerca del golpe de Estado en Bolivia, la felicidad puede ser nuestra venganza. Y yo creo que se vienen tiempos bastante felices, no como lo entendemos quizás a cabalidad, pero la felicidad va a venir en formatos que quizás no entendamos en primera instancia, pero que yo puedo garantizar, me pongo la camiseta, dijo la candidata, con que esa felicidad va a venir con el abandono, con el rechazo, dijo la otra, con el rechazo a ciertas opresiones que están bastante más presentes en nuestros ejercicios, ¿ya? Y que tienen que ver justamente con eso, que es la misma opresión que, por ejemplo, y siento que esto lo tengo que decir en un acto de responsabilidad, dado el contexto en el que estamos nosotras tres acá y compañía, me parece súper esencial que se problematice la violencia que también se vive en la academia. Lo digo también porque siento que tiene mucho que ver con eso que vamos a acercarnos un poquito más, a derrocar un poquito más adelante. O sea, en esta Facultad de Humanidades, que sabemos las características que tiene, la importancia que le da a determinados cuerpos por sobre otros, a mí me gustaría también mojarme el culo y decir que hay personas, hay acosadores sexuales, hay cocainómanos, iniciales LHR, que acumulan, no sé, más de 12 denuncias y sumarios, y que siguen impunes. Y parte importante de esa impunidad tiene que ver con las compañeras heterosexuales, y digo en heterosexual, digo heterosexualidad desde el régimen político, ¿ya? Yo creo que también parte de esos sumarios, parte de esas denuncias que fueron invisibilizadas, van a tener su spotlight, y lo van a tener de forma bastante interesante. Yo creo que ese es algún posible devenir, algún posible fluido que se nos venga. Abandono de ciertos constructos, abandono de rigideces, de militancias, de punitivismo. Espero sí, porque ya estoy francamente bien cansado. Amigas, dense cuenta. Amigas, dense cuenta. Eso. Gracias, Organa. Lili. Sí, yo estoy particularmente muy seducida por seguir apostando junto con otros a dejar, abandonar, quitarnos las ataduras de los binarismos, las ataduras de un mundo que lo presenta todo en términos dicotómicos. Entonces, si eso es verdadero, quiere decir que lo otro es falso. Particularmente a las raritas como una, hemos habitado la dicotomía. Hay que recordar que cuando se construye esta categoría de transexualidad, así como también la categoría de intersexualidad, se señalaba, por ejemplo, respecto de la transexualidad, que existían verdaderos transexuales y los falsos transexuales. Ahí las que no eran transexuales, las travestis, por ejemplo, habitaban ese mundo de lo artificial, de lo que podía ser entendido como la falsedad, como eso tan mal mirado como el disfraz, el engaño. Ese mundo nos ha hecho demasiado daño para que lo sigamos reproduciendo. Yo estoy por trenzarme los cabellos, destrenzármelos, peinármelos durante todas las noches. Ya que estamos acá, yo creo que es súper importante cuidarlo. Doy algunos tips, como por ejemplo que en las noches
pueden aplicarse aceites esenciales, que puede ser aceite de ricino más aceite de aloe vera y aceite de oliva. De hecho, venden ese tipo de aceites esenciales. Y al día siguiente, esto basta con que se lo aplican 1 o 2 noches a la semana, y al día siguiente lo aclaran, es decir, se lo sacan con shampoo, que ojalá puedan comprarse, que lo venden en las farmacias de estas naturistas, shampoo de romero con ortiga. Lo digo porque cuidarse, quienes podemos hacerlo, hay cuidados mínimos, que no se requiere gastar mucho dinero. De hecho, las ortigas están por allí, el romero también. Es necesario en un mundo que nos ha enseñado a odiarnos, a maltratarnos tanto. Yo en esta dicotomía de apruebo-rechazo, donde está todo el mundo, es como, amiga, o sea, yo vengo a tomarme un té contigo. De hecho, está aquí mi té verde. Y tú me sales con si yo voy a votar o no, para que después en abril, quienes se disputen esta cosa que ni siquiera es asamblea constituyente, sino convención constituyente, sean los mismos de siempre. Amiga, tú me preguntas a mí si yo voy a votar ahora en octubre y que me tengo que cuidar para votar, si en abril la UDI va a participar con todo y van a salir varios constituyentes RN, UDI y afines a UDI, RN. Tú me dices a mí que si voy a votar cuando de los 155 representantes de esta futura convención constituyente van a ser 155, de los cuales 103 se necesita un quórum de 103 para que se aprueben los artículos, porque se necesitan 2/3. Sí, como en el Congreso. Yo invito a mirar más allá de ese apruebo o rechazo. No me interesa irme en esto de que se fue Roxana Miranda a comienzo de año, de no hay que votar, rechazar. No, yo creo que la gente puede hacer lo que gusta. Además, ¿qué poder de convocatoria tiene una niña que aparece en pantalla con una muñeca? No, sino que pensar más allá, ¿cachai? Se está hablando realmente de la importancia de la autonomía alimentaria, por ejemplo, de la posibilidad de implementar los huertos comunitarios en lugares donde ya están funcionando. O sea, yo no les cuento la maravilla que implica esto de sembrar tomates, que te dé un tomate. O sea, embarcarte en ese proceso y dejar tanto esta inmediatez propia de estas épicas que buscan el triunfo para el héroe y para su pueblo. No, yo creo que hay que relajarse más, hay que hacerse más cariño, y para eso me parece importante abandonar la captura producto de esta dicotomía, que todo lo pone en estos términos binarios, y que no es 1 y 2, es 1, porque es el mundo del 1, y lo que sale de ese mundo del 1. Es el 1 y todo lo demás un 1.1, un 1A, 1B, 1C, 1D, etc. No, amiga, yo particularmente no estoy interesada en ser un 1A, 1B, 1C. No, yo prefiero seguir acá tomando tecito. Así que, ¿qué se vaya a venir? No sé, no tengo idea. Lo que sí sé es que estoy por apostar a tensionar esos binarismos. Muchas gracias, Lilith. Gracias, Organa. Organa, voy a hacer un intento por mostrar tu video, pero ya vemos que he sido un fracaso Igual yo tengo el en este video acá como manejo. puesto, por si Tú lo acaso. tienes ya, déjame ver Sí, si es por si que me acaso. Avísame si funciona funciona. desde este lugar. No, Ahí se ve. No, pero se ve, cosas, se ve que pero dice mira, voy a poner video. acá y tú me dices si se ve. ¿Se ve? No, No, ¿viste? No, sí. algo pasa. Así es que te Voy doy a el intentar pase yo, a ver. para que tú lo puedas compartir. Dice compartir Dice compartir pantalla. eh, Se va a abrir pantalla. una pantallita y ahí tú puedes... Ahí se ve, ¿o no?
la multitud de videos que hay ahí. ¿Sí? Ahí se ve, Ahí ¿cierto? se ve, sí. Avísenme si se escucha también. La música de Disney. No, no se escucha hasta acá. A ver. Voy a subirlo un poquito más. Ahí sí se escucha. Ponlo en pantalla completa quizá. Ya, Y pero se desde el escucha inicio, entonces. Se escucha entonces, ya. sí. Ok. Y la ciudad bella, más fuerte el aplauso, por favor. Estamos aquí muy contentas, dichosas y felices de poder ofrecerles la mejor instancia, porque Viña tiene festival y no podríamos estar más felices por eso. ¿No es así, mi chiquillada? Dijo la Daniela Vega. El día de hoy venimos infiltradas. Escucho unas pifias. Me cuentan por micrófono que escucho unas pifias. La gente está como media de la galería, pero yo soy de la galería más huevona, así que yo les escucho. Y estoy siempre con ustedes. Sin más preámbulos, quiero que le demos el pase a todas estas reinas que vamos a estar acompañadas de una maravillosa cortina musical. Corra, DJ. La primera de nuestras reinas es nada más ni nada menos que la única, Ana Balmánica. ¡Más fuerte el aplauso! Una normativa deficiente a la hora de frenar la violencia hacia las disidencias y diversidades. Y resulta irónico e inaceptable que sus principales beneficiados sean grupos evangélicos, quienes se oponían a la promulgación de esta ley en primera instancia. Es ridículo que personajes como José Antonio Caz hayan invocado dicha ley de forma insensible y sensacionalista para defender su discurso negacionista frente a las agresiones que sufren los cuerpos no binarios y disidentes en el país. Es por ello que el Estado debe hacerse cargo de la protección de las personas LGBTIQA+, creando iniciativas eficientes y con perspectiva de género. En caso contrario, debemos preguntarnos a quiénes y qué intereses defiende la actual ley antidiscriminación. Un aplauso. Votan por Yatra Vulcania como su reina del festival. Somos demasiado perfectas, lo sentimos mucho, de hecho no. Tenemos aquí a la próxima de nuestras candidatas, la inmundicia encarnada, ciudad del puerto en una sola corporalidad no tecnificable. ¿Cómo estás, Furia del Nilo? Hola, un poquito pasadita, pero súper contenta. ¿Me va a hacer una pregunta o digo yo nomás? ¿Quieren que Furia del Nilo se manifieste con total libertad? ¡Sí! ¿Tienen miedo de que lo haga? Sí. No. Pues el oficialismo y la Virginia debería tener miedo de Furia del Nilo. El micrófono es suyo, corazón. El otro día, caminando, tomé la micro, me subí, apareció una señora y me dijo: oye, Furia, ¿valdrá la pena una ley de identidad de género? Oye, Furia, ¿valdrá la pena matar a Dios a ver si se arregla el mundo? Y yo digo, claro que vale la pena, si con eso logro mi carnet de mujer y que mi jefe deje de llamarme por mi nombre olvidado en el trabajo, ¿o no? ¿Cuántas por Furia del Nilo? De inmediato, las manos arriba. Muy buenas noches, ¿por qué no decirlo muy buenas tardes? Público presente y la mi nombre es Sofía G. Alcaldesa Virginia Reginato, que no le niegue bastante, que no le niegue el comercio sexual. Recuerda, mi vida, cuando también ganaste un dinero a cambio de una mamada. Recuerda, y que no te olvide que fuiste prostituta de Pinochet, junto con una de tus mejores amigas, no Raquel Argandoña.
nos vengan a decir que la Constitucional va a velar por nuestros derechos. Porque, Pepita, la disidencia sexual viene a decirles evidentemente y no vamos a ganar absolutamente nada. Y lo vamos a pasar muy, pero muy. Porque no hay nadie mejor que nosotras para pagar y mostrarles en la cara la mierda que usan para no fiarse de poquito. Surge a propósito, ¿sí? Ya. Surge a propósito del descontento de la disidencia sexual por las actitudes misóginas históricas que ha ejercido el Estado de Chile contra nuestras corporalidades. Nos articulamos junto a diversos medios de Valparaíso, como Fuego, Excelencia en Cemento, Teatro Tinta Negra, las tesis, lógicamente, que están presentes, y muchas compañeras del drag, del transformismo, del travestismo, como Ana Balmánica, Yatra Volcania, Lady Pussy, Furia de Nilo, Sofía Keller, y así un número de compañeras que han querido presentarse en la moción. Nuestra articulación nace a propósito de un descontento monumental hacia el hecho de que Virginia Reginato quiera continuar haciendo oídos sordos, como lo ha hecho históricamente la derecha chilena, por querer seguir demostrando y seguir dignificando una estética que no tiene. Hoy día la disidencia sexual viene a imponerse frente al reloj de flores, a montar una antigala, a propósito de reivindicar a quien verdaderamente le pertenece el glamour a este país. Y la gente, ay, se me iba a caer la escuela, se enojó Piñera. Maravilloso, maravilloso, Organa, muchas gracias. Muy ¿Cómo bien. quedaron? Peinando la muñeca. Bueno, yo nada, quiero agradecer infinitamente la presencia, la aceptación que tuvo Lilith y Organa, ¿cierto? A la invitación que le hicimos para ser las primeras invitadas de este Transversiones Cuerpos en Contagio. Por ahí voy a leer un par de chats. B dice, excelente iniciativa, gracias a los entusiastas que permiten traficar saberes y expandir conocimientos para las ciencias sociales y las políticas con disidentes. Besos. Sergio Fiedler dice, muchas gracias a Lilith y a Organa, una brisa de aire fresco. Y Lilith contesta, ay, saludos y abrazos para todos, a peinar las muñecas, les acompañan muñecas por allí. Yo, no sé, tenemos, yo creo que nos vamos a dar 5 minutos para preguntar o para ver si alguien que nos acompaña acá en este espacio de Zoom quisiera hacer alguna pregunta a nuestras invitadas, a Lilith, a Organa. ¿Es ahora o nunca? Aquí en el rival más débil. Mira, nadie se manifiesta. Así es que antes de despedirme, quería agradecer a Diego, un compañero del doctorado, que estuvo todos estos días y hoy día en particular preparando una cortina que no tuvimos al inicio porque no estaba lista, pero que ahora está lista, entonces queremos compartirla. Veamos cómo salió. Diego, bienvenido, gracias. Si pudieses compartirla y luego hacemos el cierre de la sesión. ¿Estás por ahí? El Diego no me pesca. Ahí sí.
Diego, hasta acá se ve solo tu pantalla. Hola, buenas noches a todas. Disculpen, hubo un pequeño problema técnico. Ese no es el video, lo voy a poner inmediatamente. Muy bien, Diego, Es pero una estaba versión bueno, parecida. Una versión parecida. estaba No fue bueno. durante Oye, cuidado con el video. Muchas gracias por la conversación, pues que al final estuvo súper, súper entretenida. Denme un segundito nomás, por favor. Dale, dale. Vale, ahora sí. Estas cosas pasan en los Pasan en programas en vivo. vivo y en directo. Exactamente, sí. Sí, yo recuerdo que Cecilia Boloco le daba tarjetazos a Quique Morandé. Cuando pasaban estas cosas. Vamos a ver ahí el Diego. Maravilloso, bien. Te pasaste, Diego. Muchas gracias. Sí, Como, agradecimientos como, profundos, sí, está Nada, nada. hermoso. súper, súper bueno, te pasaste. Y como ustedes se habrán dado cuenta, si bien somos un grupo de estudiantes de doctorado, no tenemos experticia en medios audiovisuales y efectivamente lo hacemos todo desde este afecto que nos moviliza, desde el deseo que nos moviliza, desde este motor, ¿cierto?, de transgredir también estos espacios que a veces están tan higienizados, tan pulcros, y que es importante también traer algunos palabreos inmundos, incendiarios, y que nos hagan volar la cabeza. Así es que le agradezco, maravillosa Organa, maravillosa Lilith, y les damos un aplauso desde los lugares donde cada una está, ¿cierto?, en sus casas. Así es que muchas gracias, y al público, a quienes nos han seguido desde Facebook Live, también contarles que vamos a continuar teniendo sesiones, tanto de transversiones, canastas en llamas, como de transversiones, cuerpos en contagio. Por este lado vamos a tener en un par de semanas más, ¿cierto?, como invitadas, o en octubre vamos a tener como invitadas a Rocío Ormazábal, vamos a tener también a la Zaida González, vamos a tener al colectivo Las Tesis, y en la última sesión vamos a estar hablando de post-porno. Así es que, por lo menos por el lado de cuerpos en contagio, va a seguir el cahuineo, va a seguir el palabreo. Lilith, muchas gracias. Organa, mil gracias. A todos ustedes, gracias, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Voy a detener